despiertas antes de que el sol asome por el horizonte del Atlántico, en lo alto de un peñasco que domina el extremo más solitario de una isla canaria. No has oído ningún ruido concreto, solamente el murmullo constante del mar, como un animal enorme que respira en la oscuridad. Sin embargo, abres los ojos con la sensación clara de que esta noche, esta última parte de la noche, tiene algo distinto. Te incorporas en el camastro estrecho, sientes el crujido de la madera bajo tu peso y el ligero balanceo del viento en las contraventanas. Estás dentro de la casa del faro, en el año 1880, perdido en un punto remoto de las Islas Canarias. Eres el farero, el encargado de que esa luz, allá arriba, siga girando con paciencia obstinada para guiar a los barcos que cruzan entre continentes. Notas en la garganta un resto de sal, esa sequedad que dejan las noches húmedas. El aire es fresco y una corriente se cuela bajo la puerta. Tu mano toca el suelo frío, rugoso, y el contacto te despierta del todo. La lámpara de aceite sobre la pequeña mesa está casi apagada. Una brasa naranja insiste en mantenerse viva. Fuera, la linterna del faro sigue su ciclo, girando lentamente, lanzando una lengua de luz que se pierde en la negrura. Te quedas un momento quieto, escuchando. No oyes nada anómalo y, sin embargo, sientes un leve nudo de anticipación, como si el mar o el faro mismo te estuvieran esperando para mostrarte algo. No es un miedo, no llega a inquietud, pero hay una pregunta silenciosa en el aire, algo que no sabes todavía y que, de algún modo, sabes que esta noche entenderás. Te levantas despacio, te acercas a la pequeña ventana de tu cuarto y miras hacia arriba. No ves la linterna, está justo encima, pero ves la estela de luz que barre el cielo, iluminando por un instante las nubes bajas, transformando la niebla en un manto lechoso que desaparece enseguida. Desde abajo, escuchas un susurro metálico. El engranaje que hace girar la linterna trabaja todavía, pero dentro de unas horas tendrás que darle cuerda de nuevo. Mientras observas, esa sensación de que esta noche es distinta vuelve a aparecer. Recuerdas la carta que recibiste hace unos días, traída por el pequeño bote de abastecimiento desde el puerto. Venía con el sello de la autoridad marítima, pero dentro, además de las instrucciones rutinarias, se deslizaba una frase inesperada, casi casual. Es probable que en una de estas noches reciba usted la visita de cierto navío que no figura en el registro usual. Le ruego que tome nota. Hay historias antiguas relacionadas con ese barco y deseamos un informe detallado. No explicaban nada más. Te preguntas si esa noche será hoy. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar aquí, dejando que tu mente se deje llevar por esta historia. Si estas narraciones te ayudan a relajarte y a dormir, te invito a apoyar el canal con un me gusta y a suscribirte para más noches como esta. También me encantaría saber desde dónde me escuchas. ¿En qué ciudad, en qué país estás ahora mismo, dejándote arrullar por esta voz? Cuéntamelo en los comentarios cuando tengas un momento. Ahora sí, volvamos al faro y a lo que te espera en esta noche de 1880. Te apartas de la ventana y comienzas tu rutina, aunque sabes que ya no puedes ver esta noche como una más. Te vistes con ropa sencilla, la camisa gruesa y algo áspera, los pantalones remendados que conservan aún restos de sal en los dobladillos. Te calzas las botas, sientes el cuero endurecido por el uso y por el aire marino. Después, te acercas a la palangana con agua que dejaste preparada anoche y te echas un poco en la cara. Está fría, casi helada. El golpe de frescor termina de borrarte el sueño. Sales de tu cuarto al pasillo estrecho de la casa del faro. A tu derecha, la cocina a la izquierda,
el pequeño cuarto de herramientas y el acceso a la escalera que sube hacia la linterna. Antes de nada, decides encender bien la lámpara de aceite del pasillo. Tomas el chisquero, acercas la llama, escuchas ese breve estallido al prender la mecha. La luz cálida del aceite se abre paso, dibujando sombras suaves en las paredes encaladas. Eres farero en 1880, en un mundo en el que la electricidad apenas es un rumor lejano en las grandes ciudades de Europa. Aquí, en este saliente de roca en las Islas Canarias, tu mundo es la luz del aceite, la del sol y la de la linterna Fresnel que corona el faro. Todo lo que ocurre en la mar durante la noche depende, en parte, de tu disciplina y de tu capacidad de mantener el mecanismo en funcionamiento. Los barcos que van y vienen entre América, África y Europa confían en esa luz que parpadea a intervalos regulares. Muchos marineros ni siquiera saben tu nombre, pero trazan sus rutas guiados por tu trabajo silencioso. Bajas primero a la planta baja hacia la puerta principal. Te gusta comenzar comprobando que todo sigue en orden. El faro, aislado en esta punta rocosa, tiene una pequeña explanada frente a la puerta, rodeada por un murete bajo de piedra. Más allá, un sendero desciende en zigzag hacia la diminuta cala donde atracan, de vez en cuando, los botes desde el puerto. Abres el cerrojo con un chasquido, sientes el hierro frío bajo tus dedos y luego tiras de la pesada puerta de madera. El aire de fuera entra de golpe, húmedo y salado, mezclado con el murmullo insistente del mar. El cielo está aún oscuro, pero empieza a clarear ligeramente hacia el este. ¿Ves la línea baja y negra de otra isla en el horizonte? Apenas un perfil recortado entre las nubes. La linterna del faro gira a tus espaldas, su luz se proyecta hacia el océano y, durante un instante, ilumina la espuma en la base del acantilado. Das unos pasos fuera, sobre las losas irregulares de piedra. La brisa te empuja la camisa contra el pecho. El faro se alza a tu lado, una torre sólida, blanca, salpicada por las marcas de los temporales. Conoces cada grieta, cada desconchón. Sabes dónde el viento canta más fuerte, dónde se acumula la arena que trae el alicio en los días claros. En 1880, este faro es una pieza importante en la cadena de señales marítimas del archipiélago, y tú eres, oficialmente, su guarda y responsable. Vuelves a mirar el horizonte. Tú, que pasas las noches observando puntos de luz moverse en la distancia, reconoces ya el paso de ciertos barcos habituales. Los correos entre Cádiz y La Habana, los mercantes que suben desde Dakar hacia Lisboa, las goletas que navegan entre las islas. Esta noche, mientras el engranaje del faro sonaba en la oscuridad, creíste distinguir algo diferente. Una luz que parecía avanzar muy lentamente, casi al margen de las rutas habituales. No estás seguro de si fue solo una impresión o si el barco de la carta comenzó ya su aproximación. Vuelves adentro, cierras la puerta y ajustas bien el cerrojo. Todavía queda un rato para el amanecer y antes de subir a la linterna quieres poner café en la cocina. No es un café como los que quizá llegarán a finales de siglo a las grandes ciudades con sus máquinas modernas. El tuyo es sencillo, hecho en un puchero ennegrecido por el fuego de carbón. Te gusta ese pequeño ritual, ese olor que se mezcla con el salitre y con la piedra húmeda del faro. Enciendes el fuego con práctica rapidez. No necesitas pensar en ello. Tus manos se mueven solas. En 1880, el suministro hasta este faro es escaso. Sacos de carbón, barriles de aceite, cajas con víveres básicos. Aprendes a economizar cada recurso. Mientras esperas a que el agua hierva, te sientas en una silla junto a la mesa de madera y extiendes la carta sobre la superficie. La lees otra vez, deteniéndote en cada palabra.
Es probable que, en una de estas noches, reciba usted la visita de cierto navío. Te preguntas, ¿qué puede significar cierto navío? No dan nombre, no especifican bandera. Solo añaden que hay historias antiguas y que quieren un informe. En el margen, escrito a mano, reconoces la letra nerviosa de un joven empleado de la capitanía. Dicen que los viejos fareros han visto su luz cuando nadie más la veía. Si sucede, anote todo. Históricamente, conoces las supersticiones de los marineros. Has escuchado, en las visitas escasas que recibes, relatos sobre barcos que se aparecen en noches de niebla, sobre luces que no pertenecen a ninguna linterna conocida, sobre señales que se repiten siempre el mismo día del año. Tú, que duermes pegado al sonido del mar, has aprendido a respetar la frontera entre la explicación técnica y el misterio que flota en la oscuridad. El agua hierve. Pones el café. Dejas que el aroma llene la pequeña cocina. Te sirves una taza sencilla y te apoyas en el alféizar de la ventana, mirando hacia el lado contrario de la isla. Allí, el terreno desciende en suaves lomas de tierra volcánica, salpicadas de matorrales bajos. A lo lejos, en un punto apenas visible, sabes que hay un caserío con unas pocas casas, familias que tal vez ahora mismo se revuelven en la cama, ignorantes de la carta, del navío misterioso y de la responsabilidad que pende sobre tus hombros. Mientras bebes el primer sorbo, una pregunta se instala con claridad en tu mente. Si ese barco aparece, ¿cómo sabrás que es él? ¿Será solo por la dirección de su luz? ¿Por la forma de sus destellos? ¿Por alguna marca que el mar parezca guardar en secreto? No te preocupa en un sentido angustioso, pero sí te mantiene despierto, un poco más alerta de lo habitual. Empiezas a notar que toda la noche, e incluso la madrugada, girará alrededor de esa cuestión. Dejas la taza sobre la mesa, vuelves al pasillo y subes hacia la linterna. La escalera de caracol se adapta al interior de la torre. Subes peldaño a peldaño, sintiendo el roce de la mano en la barandilla metálica, fría y algo rugosa. A medida que asciendes, el sonido del mecanismo se hace más claro. Un tic-tac grave, acompasado, que te recuerda constantemente que el tiempo, aquí, tiene una forma casi tangible. Llegas a la sala de la linterna. Abres la puerta con cuidado para no dejar entrar corrientes bruscas de aire. La linterna resplandece en un brillo dorado irregular. La lente Fresnel, un prodigio de la ingeniería del siglo XIX, amplifica la luz de las lámparas de aceite y la concentra hacia el mar. La ves girar lentamente, impecable, mientras el mar se abre bajo ella como una superficie infinita. Te acercas al pedestal donde descansa el mecanismo de relojería. Es una máquina compleja de ruedas dentadas, ejes y contrapesos que, cuando está bien cuidada, mantiene la linterna girando a un ritmo constante. Compruebas el peso de la pesa central. Calculas con la mirada cuántas horas más aguanta antes de tener que darle cuerda. Aún hay margen, pero menos del que esperabas anoche. El viento resistió con fuerza y crees que la fricción se incrementó más de lo habitual. Abres un pequeño panel, examinas los dientes de los engranajes, escuchas su roce. El faro funciona bien, pero captas un leve cambio de tono en el sonido, una especie de susurro nuevo, como si una pieza empezara a fatigarse. Tomas nota mentalmente. En cuanto amanezca del todo, tendrás que revisar ese eje con calma, engrasarlo de nuevo, comprobar que las piezas no estén demasiado gastadas. Mientras contemplas cómo la luz barre el horizonte, sientes otra vez la presencia de esa pregunta. ¿Cómo reconocerás el barco? En este punto remoto del Atlántico, tus noches se componen de pequeñas variaciones sobre una rutina muy precisa. Y sin embargo, hoy todo parece encaminarse hacia un encuentro, o al menos hacia una señal, que podría cambiar la forma en que recuerdas este lugar.
piensas en los otros fareros que hubo antes que tú. No muchos, este faro es relativamente nuevo. Fue inaugurado hace solo unos años, parte de un esfuerzo general por mejorar la seguridad de la navegación. Sin embargo, en las islas se cuentan historias de luces antiguas, de ahogados que buscan la costa, de barcos que nunca llegaron a puerto. Te preguntas si alguno de tus predecesores dejó alguna mención sobre un navío misterioso. Decides que, cuando termines aquí arriba, bajarás al pequeño almacén donde guardas los libros y los cuadernos de servicio antiguos. Tal vez encuentres algo. Esa búsqueda se convierte, de pronto, en un objetivo claro, algo concreto que hacer con esa inquietud suave que te acompaña. No puedes apresurar la llegada de ningún barco, pero sí puedes intentar comprender mejor la historia que te ha sido encargada. El cielo comienza a cambiar de tono. Por el este se insinúa una franja pálida, un indicio de amanecer. La luz del faro, que hace unas horas parecía el único faro de claridad en un mundo oscuro, empieza a compartir su dominio con ese brillo nuevo. Sigues unos momentos más ahí arriba, verificando que la llama es estable, que no hay hollín acumulado en exceso, que las gafas de las lámparas están limpias. Cuando decides que todo está bajo control, sales de la linterna y comienzas a descender la escalera. Cada peldaño te devuelve a la realidad más terrenal. La cocina, la mesa, los papeles, los recuerdos. Al llegar al rellano donde se abre el cuarto de herramientas y archivos, empujas la puerta y entras. El cuarto es estrecho, de techo bajo, con estanterías llenas de cosas, latas de grasa, cajas de repuestos para el mecanismo, botellas con combustible, cuerdas enrolladas y, en uno de los estantes más altos, varios libros de tapa dura, cuadernos de hojas amarillentas y algunos legajos atados con cuerda. Subes a una silla para alcanzar mejor. Tus dedos se manchan de polvo y de un polvillo salitroso que parece impregnarlo todo aquí. Tomas un cuaderno de tapa negra, más gastado que los demás. Al abrirlo, reconoces enseguida el formato. Es un libro de servicio, un registro de los acontecimientos diarios del faro. La letra, apretada y algo inclinada, pertenece al primer farero que ocupó esta plaza. Un hombre del que has oído hablar en el puerto con una mezcla de respeto y recelo. Don Eusebio, un marino retirado que conocía estas aguas como la palma de su mano. Te sientas en una banqueta, acercas la lámpara de aceite y empiezas a leer. Las primeras entradas son rutinarias. Fecha, estado del mar, visibilidad, barcos avistados, pequeñas reparaciones. Te hace sonreír la precisión casi obsesiva de don Eusebio. Anotaba hasta el número de vueltas de cuerda que daba cada noche al mecanismo, como si quisiera anticiparse a cualquier posible fallo. Poco a poco avanzas en el tiempo. Los días y las noches se suceden en las páginas, igual que en tu vida ahora. Linterna encendida a tal hora, apagada a tal otra, viento del norte, mar de fondo, sin novedad. Estás a punto de cerrar el cuaderno y buscar otro cuando un pequeño cambio en el tono de la escritura llama tu atención. Una entrada, fechada en un día de otoño de hace varios años, empieza igual que las demás, pero, a mitad de la descripción, aparece una frase que destaca. En la segunda vigilia de la noche se divisó hacia el noroeste una luz que no corresponde a ninguna ruta conocida. Su cadencia no coincide con linterna de faro alguno en estas aguas. La bruma impidió ver casco o velamen. Luz tenue, pero constante. Se repite, según dicen, cada cierto tiempo. Conviene estar atento. Tu pulso se acelera un poco, apenas, lo justo para que notes una presencia distinta dentro del pecho. Sigues leyendo. En días posteriores, Eusebio menciona la luz otra vez,
siempre de manera breve, casi como si temiera darle demasiada importancia en un documento oficial. La luz volvió a presentarse. Mismo sector, sin señal sonora. Duración aproximada: 1 hora. Algunos marineros del puerto hablan de un barco que se perdió en estas aguas hace mucho, en noches sin luna. Dicen que su luz se resiste a apagarse. Te detienes. Ahí está, el eco del mismo misterio que ahora toca a tu puerta, décadas después. Vuelves a pensar en la carta reciente, en cierto navío. La historia que flota entre estas líneas parece haberse extendido, con los años, hasta llegar a las manos de algún funcionario curioso en la capitanía. Cierras por un momento el cuaderno, apoyas la mano sobre la tapa. Sientes, bajo la superficie de cartón endurecido, la densidad de tantas noches anotadas. No sabes si lo que narra don Eusebio fue un fenómeno meteorológico particular, una confusión de luces, un barco realmente perdido o algo que se sitúa en otro lugar, entre la memoria y la leyenda. Lo que sí sabes es que, si esa luz vuelve, tú estarás aquí para verla, y que tu relato se sumará a esta cadena silenciosa que une a los fareros de la isla. Sacas de tu bolsillo tu propio cuaderno de servicio, más nuevo, de tapas aún firmes. Lo abres en la página correspondiente a la fecha de hoy y anotas, con tu letra clara: se revisa libro de servicio antiguo. Referencias a una luz no identificada en sector noroeste, en noches con bruma. Se espera posible repetición del fenómeno. Al escribirlo, experimentas una sensación extraña, a medio camino entre la responsabilidad profesional y una curiosidad más íntima. No es solo que debas informar si ves algo, es que, por primera vez en mucho tiempo, sientes que esta rutina aislada en el extremo de la isla forma parte de una historia mayor, compartida con otros que miraron este mismo horizonte antes que tú. El día avanza. El sol, todavía bajo, se asoma por un hueco entre las nubes y lanza un resplandor dorado sobre la superficie del mar. Bajas a la explanada frente al faro para comprobar el estado del muro y de las escaleras de acceso. Caminas despacio, notando cómo el viento ha cambiado ligeramente. Ahora llega más del norte y el aire trae consigo una humedad diferente. Te acercas al borde del acantilado, miras hacia las olas que se rompen abajo. Piensas en el barco perdido del que hablaba Eusebio. Te lo imaginas en una noche de tormenta, intentando reconocer una costa que quizá no tenía todavía estas señales claras. Visualizas sus velas hinchadas por el viento, sus mástiles crujiendo, las voces apresuradas de la tripulación. Sabes que en 1880 sigue habiendo muchos peligros en la mar pese a los avances técnicos. Has visto desde aquí, no hace tanto, la silueta de un barco que parecía navegar demasiado cerca de los escollos, y tuviste que recurrir a la corneta y a las señales de mano para avisarle. Recuerdas la tensión de aquel momento, tu cuerpo entero pendiente de una respuesta, el silencio que siguió a tu llamada, y luego, por fin, la lenta corrección de rumbo del barco, su giro hacia aguas más seguras. No fue una hazaña heroica a ojos del mundo, pero sabes que, de no haber estado atento, aquella noche podría haber terminado con maderas rotas flotando junto al acantilado. De vuelta en la casa del faro, dedicas parte de la mañana a revisar el mecanismo de la linterna, tal y como te habías propuesto. Desmontas, limpias, engrasas. Lo haces con un cuidado casi ritual. Cada pieza vuelve a su lugar exacto. Piensas en cómo, al mantener este mecanismo en buenas condiciones, mantienes también viva la memoria de aquellos que construyeron el faro. Eres, en cierto modo, eslabón entre quienes imaginaron esta torre y quienes, en el futuro,
tal vez la verán transformada por nuevas tecnologías. A media mañana, mientras ajustas un tornillo en la base del eje, oyes un sonido que se distingue del rumor constante del mar y del viento. Un leve golpe rítmico, como el chapoteo de remos en la distancia. Te detienes, afinando el oído. Sí, no te engañas. Viene de la dirección de la pequeña cala. Bajas a paso ligero las escaleras interiores, atraviesas el pasillo y sales al exterior. Te acercas al borde del camino que desciende hacia la cala y, entre las rocas, ves un bote de remos acercándose, agitado por dos figuras. Reconoces el color desvaído del casco. Es el bote que suele traer provisiones desde el puerto cercano, pero hoy llega en un horario algo distinto del habitual. Mientras esperas a que amarren, el sol ya está alto, aunque el cielo se cubre a ratos de nubes bajas que pasan veloces, empujadas por el viento. Observas cómo el bote se aproxima con ese movimiento registrado en tu memoria, una coreografía repetida muchas veces. El hombre de proa tirando la cuerda, el de popa ajustando el ángulo para que las olas no los empujen contra las rocas. Bajan con esfuerzo un par de barriles de aceite, un saco de carbón, un cofre pequeño de madera que no reconoces. Desciendes por el sendero hasta donde han amarrado. Tu presencia provoca un saludo inmediato. «¡Farero!», grita uno de los hombres levantando la mano. Es Andrés, un marinero robusto que conoces bien. El otro, un poco más joven, se llama Mateo y suele ser más callado. «Llegan temprano hoy», dices mientras te acercas, ajustando el sombrero para protegerte del sol. «Las corrientes nos han sido favorables», responde Andrés con una sonrisa fácil. «Y en el puerto había cierto apuro por hacerte llegar esto». Da un golpecito con el pie al cofre de madera. Dicen que es para reforzar la linterna. Cosas nuevas que mandan desde la península. Te agachas junto al cofre y lees la etiqueta clavada en la tapa. Cristales de repuesto y piezas menores. Destino: Faro Occidental. Año del señor de 1880. Nada fuera de lo normal en apariencia. Sin embargo, notas en el tono de Andrés un matiz de interés que va más allá de la simple entrega. Y también, añade, bajando la voz apenas, traemos noticias. En el muelle se habla de un barco que podría pasar cerca de aquí, uno del que no hay constancia clara en los registros. Te quedas quieto, con una mano apoyada en el cofre. Te llega un latido de curiosidad. ¿Qué se dice exactamente?, preguntas, mirando a Andrés con atención. Mateo, que hasta ahora permanecía en silencio, interviene por primera vez. «No sé si es prudente llenar tu cabeza con habladurías, pero hay marineros viejos que afirman haber visto una luz extraña por esta zona, en noches como las que parece que se avecinan, con bruma baja. Dicen que es el reflejo de un navío que nunca llegó a su destino. Otros se ríen, claro, pero en la taberna se comentaba que este año tal vez vuelva a aparecer». Intercambias una mirada rápida con Andrés. Percibes en sus ojos una mezcla de burla y respeto. No todos los hombres del mar se permiten ignorar completamente las historias antiguas. «Yo solo sé», continúas, «que desde Capitanía han mandado una carta pidiéndome informe si se avista un barco inusual. No hablan de fantasmas ni de supercherías, pero insinúan que hay un caso sin resolver». La confesión hace que los dos marineros se miren entre sí. Andrés se pasa la mano por la barba, pensativo. «Entonces no son solo cuentos de viejos», concluye al fin. «Tal vez haya algo más. En cualquier caso, si vas a estar despierto varias noches seguido, mejor que tengas buen aceite, buen café y cuidado con tu salud. La mar puede enloquecer incluso a quienes la miran desde tierra firme». Asientes con una media sonrisa. «No te preocupes. Si la luz extraña aparece, haré lo que siempre hago:
observar, anotar y mantener la linterna del faro encendida para que nadie confunda una leyenda con una señal de salvación. Ayudas a los hombres a subir los barriles y el cofre por el sendero. Entre los tres, hacéis varios viajes, subiendo y bajando despacio. La conversación se vuelve más ligera. Noticias del puerto, chismes de familias del pueblo, la llegada de un cargamento inusual desde América. Pero, bajo todo ello, sigue latente la mención del barco misterioso, como una corriente de fondo que arrastra el sentido de la jornada. Al despedirse, Andrés te da una palmada en el hombro. Si ves algo esta noche, farero, acuérdate de nosotros en tu cuaderno. Nos gustará oír tu versión cuando volvamos. Prometes hacerlo. Los ves alejarse en el bote, los remos cortando el agua con un ritmo que ya has aprendido de memoria. Cuando desaparecen tras una formación rocosa, te quedas unos momentos mirando la superficie del mar, que ahora brilla bajo el sol del mediodía. Cuesta imaginar, en esta claridad, las historias que se alimentan de la oscuridad. El resto del día transcurre en quehaceres tranquilos. Revisas los cristales del cofre, los comparas con los que ya tienes instalados, dejas los repuestos ordenados en el cuarto de herramientas. Tomas notas detalladas sobre el estado del mecanismo, sobre la dirección del viento, sobre la visibilidad. Al ser 1880, todos estos detalles se registran en papel, con tinta que a veces se corre si la humedad es alta. Piensas, al observar tus propias anotaciones, en cómo las palabras pueden ser, también, una especie de linterna, una luz que otros, en el futuro, usarán para orientarse en la oscuridad del tiempo. A media tarde, decides bajar por el sendero que desciende hacia el caserío. No llegas hasta las casas, pero caminas un buen trecho, lo suficiente para estirar las piernas y cambiar la perspectiva. Desde un recodo del camino, miras hacia atrás y ves el faro recortado contra el cielo. Su silueta blanca se destaca como una aguja de piedra entre el mar y las nubes. Te sorprende siempre un poco la sensación de ver desde fuera el lugar donde pasas casi todo tu tiempo. Te sientas un rato en una roca plana, mirando cómo las sombras empiezan a alargarse. Piensas de nuevo en la carta, en el cuaderno de Eusebio, en las palabras de Andrés y Mateo. Todas esas voces confluyen hacia un punto, la noche que se avecina. Te das cuenta de que, quieras o no, has comenzado a esperar algo. No sabes si ese algo será visible, si se presentará en forma de luz, de niebla extraña, de silencio anómalo en la mar. Pero esperas. Esa espera, ligera pero constante, es el hilo que va tejiendo el día. Regresas al faro antes de que el sol toque el horizonte. Sabes que tienes que preparar la linterna para la noche. Subes de nuevo la escalera de caracol, revisas las lámparas, compruebas los niveles de aceite. Al mismo tiempo, observas el cielo. Por el oeste, nubes compactas empiezan a avanzar y el viento cae un poco para luego girar desde otra dirección. Reconoces esos signos. Es probable que se forme bruma durante la noche. Algo dentro de ti se activa, una combinación de responsabilidad técnica y la conciencia de que, si el navío misterioso existe, suele aprovechar momentos como este, de visibilidad reducida. Al caer la tarde, enciendes con esmero las lámparas de la linterna. El sol se sumerge tras una nube. El horizonte se desdibuja. La primera luz del faro apenas se distingue al principio sobre los restos del crepúsculo, pero a medida que la noche avanza, su presencia se hace más clara, más definida. Te quedas un tiempo ahí arriba, observando cómo la banda de luz gira, dibujando un círculo silencioso sobre el océano. Recuerdas que, en una de las entradas de Eusebio, mencionaba una cosa más.
La luz desconocida no interfiere con la nuestra. Parece moverse en otra capa de la noche, como si siguiera su propio código. Aquella frase, algo extraña, vuelve ahora a tu mente. Te preguntas cómo puede una luz parecer moverse en otra capa de la noche. Decides que no quieres anticiparte con interpretaciones. Te limitas a registrar mentalmente cada detalle. Cuando el mecanismo ya está en plena marcha y la linterna gira con la cadencia habitual, desciendes a la sala intermedia donde tienes una mesa, una silla y el cuaderno de servicio. Es un lugar desde donde puedes subir rápidamente en caso de necesidad y, al mismo tiempo, bajar con rapidez a la explanada si hiciera falta hacer señales hacia el mar. Te sientas, abres el cuaderno y anotas el inicio de la noche, hora de encendido de la linterna, estado del mar, dirección del viento, visibilidad estimada. Entre líneas, de forma profesional, pero inevitablemente cargada de una expectativa silenciosa, añades: se observan condiciones propicias para formación de bruma ligera. Se mantendrá vigilancia especial hacia sector noroeste, conforme a referencias previas. La noche avanza. La primera parte transcurre casi como tantas otras. Mar ligeramente agitado, pero lejos de la costa, algún punto de luz en la lejanía que identificas como un vapor mercante, siguiendo su ruta habitual, estrellas intermitentes tras cortinas de nubes. Subes cada cierto tiempo a la linterna para verificar el estado de las lámparas y del mecanismo. Ajustas un poco la cuerda del reloj, controlas la cantidad de aceite consumido. Todo marcha bien. Sin embargo, conforme se acerca la medianoche, empiezas a notar un cambio en la atmósfera. No sucede de golpe, sino como un deslizamiento gradual. La temperatura baja unos grados el aire, antes más seco, adquiere una humedad densa. Sales un momento a la estrecha galería exterior que rodea la linterna y lo ves con tus propios ojos. Una bruma fina se levanta desde el mar, una neblina que no es tan espesa como para ocultarlo todo, pero sí suficiente para deformar las distancias y envolver de un halo difuso la luz del faro. Sabes que este es el tipo de noche que a muchos marineros les inspira recelo. No se ve mal del todo, pero tampoco bien. Los contornos se vuelven ambiguos. Unos metros pueden parecer pocos o demasiados. Desde tu posición, sin embargo, la bruma te parece, en cierto sentido, hermosa. Convierte el paisaje duro de roca y agua en algo más blando, más cerrado sobre sí mismo. Pero también reconoces el riesgo. Los barcos que navegan confiando únicamente en la vista pueden equivocarse en sus cálculos. Te abrochas la chaqueta. El viento sopla más suave ahora, pero trae gotas de humedad que se posan en tu rostro. Desde esta altura, miras hacia el noroeste. Nada, todavía. Solo una oscuridad moteada por reflejos del faro que se pierden en la neblina a poca distancia. Vuelves al interior, cierras la puerta con cuidado y desciendes un tramo de escalera hasta la sala intermedia. No estás inquieto, pero sí especialmente atento. Decides que durante las próximas horas no te alejarás mucho de esa habitación. Lees un poco más del cuaderno de Eusebio, buscando quizá, sin reconocerlo del todo, alguna señal que se te hubiera escapado. En una entrada muy breve, casi escondida, encuentras otra nota. La tercera vez que se vio la luz, ya estaba preparado. Pude notar que su cadencia era constante, pero no respondía a ningún código Morse conocido, ni a señales de reconocimiento. Era como si repitiera un mensaje que nadie comprendía. No hubo sonido de campana, ni pitidos de vapor, solo aquella luz, avanzando despacio y luego desapareciendo sin dejar rastro. Te detienes en la frase, como si repitiera un mensaje que nadie comprendía.
algo se mueve dentro de ti. Empiezas a pensar en la posibilidad de que la luz misteriosa, si aparece, no sea solo un fenómeno a registrar, sino también una especie de pregunta lanzada al vacío. Te das cuenta de que parte de tu propio deseo de verla no es solo cumplir con un encargo, sino entender, aunque sea un poco, ese mensaje incomprendido del que hablaba Eusebio. Cierras el cuaderno antiguo y lo dejas a un lado. Tomas tu taza de café, que has recalentado en una pequeña hornilla, y bebes un sorbo. El líquido ya no está tan caliente, pero cumple su función. Te mantiene despierto, ligeramente más alerta. El tiempo pasa. Las horas de la noche tienen aquí una densidad particular. No están marcadas por relojes públicos ni por el bullicio de la ciudad. Se miden en rotaciones de la linterna, en el ciclo del mecanismo, en las notas que haces en tu cuaderno. Cada regreso a la página te recuerda que estás trazando una línea continua en el mapa invisible de las noches de este faro. Alrededor de la segunda vigilia, cuando calculas que debe de ser poco después de las 2 de la madrugada, decides subir de nuevo a la galería exterior. Algo, quizá un cambio mínimamente perceptible en el sonido del mar, te ha impulsado. Abres la puerta, el aire frío te envuelve. La bruma se ha intensificado, pero sigue sin ser una pared impenetrable. Más bien, flota en capas, como velos superpuestos. Te apoyas en la barandilla metálica y miras hacia el noroeste. Al principio, no distingues nada. El faro lanza su haz de luz, que se pierde en la niebla a cierta distancia. El resto del horizonte es una masa grisácea indistinta. Pero, al cabo de unos segundos, tus ojos, entrenados en esta vigilia silenciosa, captan algo. Un punto apenas más claro, una especie de destello lejano que no coincide con el giro de tu propia linterna. Frunces el ceño, afinas la mirada, vuelves a ver el destello. Viene de más abajo, más cerca del nivel del mar, y parece moverse, aunque muy despacio. Tu corazón da un pequeño salto, apenas, pero lo suficiente para que notes que algo dentro de ti se acomoda a esa visión, como si la hubiera estado esperando desde hace mucho. No quieres precipitarte, te obligas a observar con calma. Cuentas mentalmente los segundos entre destello y destello. 1, 2, 3, 4, 5, se enciende. 1, 2, 3, 4, 5, se enciende de nuevo. Una cadencia constante, pero diferente a la tuya. Tu faro tiene su propio ritmo, establecido para ser reconocido en las cartas náuticas. Esta otra luz, si pertenece a un barco real, parece no seguir ningún código estándar. Ves ahora mejor el origen del destello, una iluminación tenue que se eleva y baja ligeramente, como si colgara de un mástil. No se aprecia casco, ni velas, ni humo de chimenea. La bruma se encarga de borrar cualquier contorno. Solo ves la luz, ese punto obstinado, repitiendo su aparición a intervalos regulares. Respiras hondo. Te das cuenta de que, en este preciso momento, estás viviendo aquello que hasta ahora solo habías leído en un cuaderno y oído en murmullos. ¿Estás viendo la luz? No sientes miedo, exactamente. Sientes una mezcla extraña de solemnidad y curiosidad. Piensas en la carta de capitanía, en las palabras de don Eusebio, en las habladurías de Andrés y Mateo. Todo converge aquí, ahora, en este punto de luz que parpadea en la bruma. Regresas al interior con paso rápido pero controlado. No quieres perder de vista la luz más de lo necesario. Bajas un tramo hasta la sala intermedia, tomas tu cuaderno de servicio, la pluma, la botella de tinta. Vuelves a subir. Sales nuevamente a la galería, el cuaderno apoyado contra el pecho, la pluma en la mano. La luz sigue ahí. Continúa su secuencia.
5 segundos de oscuridad, un destello tenue. 5 segundos, otro destello. Empiezas a anotar. Hora aproximada, 215. Condiciones, bruma ligera. Se observa hacia el noroeste una luz que no corresponde a faros conocidos en esta zona. Cadencia, 5 segundos entre destellos. Intensidad, moderada. Altura aparente, ligeramente superior a la línea del horizonte. Mientras escribes, no dejas de mirar. Te preguntas si esa cadencia podría corresponder a algún tipo de código. Piensas en señales de reconocimiento, en mensajes de socorro. Sin embargo, no hay variación. Siempre el mismo intervalo, siempre la misma intensidad. No es el tipo de señal cambiante que un capitán usaría para comunicarse con la costa. Te inclinas un poco sobre la barandilla, intentando penetrar más la bruma. De repente, un sonido leve, casi imperceptible, llega hasta tus oídos. No es el rugido de las olas ni el susurro del viento. Es algo más fino, más lejano. Podría ser el crujir de madera, podría ser el gemido de un mástil tensionado por el movimiento del mar. Podría ser, incluso, una voz. Pero la distancia y la niebla distorsionan todo. No logras distinguir palabras, solo una vibración que se mezcla con el rumor del océano. Tu cuerpo responde con una oleada de atención. No es una alarma, es como el instinto profesional que se activa ante algo que podría ser relevante para la seguridad de los barcos. Levantas una mano, como si pudieras atraer hacia ti más información con ese gesto, y fijas tu mirada en el punto de luz. Te preguntas si, quizá, alguien te está viendo desde allí, desde donde quiera que esté esa linterna. La idea de ser observado a tu vez, de ser la referencia luminosa para otra mirada en la noche, te recorre con una calma extraña. Te das cuenta de que, en tu trabajo, siempre has pensado en los barcos como receptores de la luz del faro, pero casi nunca en ellos como ojos que te miran de vuelta. Ahora imaginas la escena inversa. Alguien en la cubierta de un barco, real o no, observando tu linterna giratoria, preguntándose quién eres, qué historia llevas, cómo es tu vida en la torre blanca sobre el peñasco. Quizá, piensas, el misterio de esta luz no reside tanto en saber si pertenece a un barco vivo o a uno perdido hace décadas, sino en la forma en que te recuerda que cada señal en el mar implica un emisor y un receptor, una pregunta y una posible respuesta. Y tú, en este momento, estás en medio de ese intercambio, aunque no hagas más que mirar y anotar. La luz continúa su ruta lenta. Te parece que se desplaza muy despacio hacia la izquierda, como si siguiera una línea paralela a la costa, pero más allá de los escollos conocidos. No hay ninguna otra señal, ni campanas, ni explosiones de vapor de un motor, ni voces nítidas, solo esa cadencia obstinada. De pronto, te viene a la mente un recuerdo concreto. Aquella noche, años atrás, cuando salvaste al barco que se acercaba demasiado a las rocas. En aquel entonces, actuaste con rapidez. Encendiste una lámpara de mano suplementaria, agitaste una bandera, tocaste la corneta. Te hiciste presente de forma activa, mandaste señales claras, reconocibles. El barco respondió, se desvió y continuó su rumbo. Ahora, frente a esta luz, te preguntas, ¿tienes algo que responder? ¿Debes hacerlo? ¿Tiene algún sentido enviar un mensaje a una luz que, según algunos, podría pertenecer a un barco que ya no existe en la superficie del tiempo? Sientes que esta es la verdadera pregunta de la noche. No es solo, ¿qué es esta luz?, sino, ¿qué haces tú ante ella? Te descubres oscilando entre dos impulsos, el de observar sin intervenir, como haría un científico, y el de intentar establecer un contacto, aunque sea simbólico. El faro, con su linterna giratoria,
ya es en sí un mensaje constante, pero su cadencia está diseñada para todos los barcos, sin excepción. Es una señal general, no una respuesta específica. Lo que tú estás contemplando ahora, en cambio, se siente dirigido a alguien, aunque no sepas a quién. La idea de responder te intriga más de lo que esperabas. Piensas en las herramientas de las que dispones. Tienes, en una estancia inferior, una linterna de mano potente, usada normalmente para hacer señales directas a embarcaciones cercanas. También guardas banderas de señales, aunque en esta bruma y en la oscuridad serían inútiles. Además, cuentas con tu propio entendimiento del código Morse, aprendido por necesidad profesional. Consideras la posibilidad de tomar la linterna de mano y emitir una señal sencilla hacia el punto donde se encuentra la luz misteriosa. Podrías, por ejemplo, repetir una secuencia corta, un saludo universal, como 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. La señal de socorro que todo el mundo reconoce. No porque creas que ese navío esté pidiéndote auxilio ahora, sino porque es, quizá, la frase más neutra, más abierta que conoces. Un ¿hay alguien ahí? Que cualquiera podría entender. Sin embargo, dudas. Una parte de ti se aferra a la prudencia. Piensas en los informes oficiales, en la capitanía, en la posibilidad de que te reprochen una intervención no autorizada. Pero, honestamente, sabes que nadie está aquí para supervisarte. Si decides responder, lo harás por tu propio juicio, por tu propia necesidad de entender algo que va más allá de los papeles. La otra resistencia viene de un lugar más íntimo, el temor difuso a alterar algo que quizá no debe tocarse. Las historias de mar están llenas de advertencias sobre quienes se atrevieron a entablar contacto con lo desconocido. No porque les ocurriera algo terrible, necesariamente, sino porque su vida cambió para siempre. Te das cuenta, con cierta sorpresa, de que este es el pequeño dilema que da forma a la noche. No se trata de un gran conflicto, no implica vidas en peligro inmediato, pero sí involucra lo que haces con la oportunidad única de dirigirte a una presencia que parece provenir de otro tiempo, o al menos de otra capa de la realidad. Permaneces un rato más observando. La luz sigue su ciclo. La bruma la envuelve, pero no la borra. Te preguntas cuándo, si alguna vez, tendrás otra ocasión como esta. Miras tus manos, los callos marcados por años de encender lámparas, de girar manivelas, de anotar observaciones. Sientes que toda tu experiencia como farero te ha preparado, de algún modo sutil, para este momento, el instante en que decides si te mantienes como testigo silencioso o si te conviertes en interlocutor. Al final, lo decides casi sin palabras. Das un paso atrás, giras sobre tus talones y regresas al interior de la linterna. Desciendes con rapidez controlada los peldaños hasta el cuarto donde guardas la linterna de mano. La encuentras en su lugar, la tomas, compruebas que el combustible está suficiente, que la mecha responde bien. Mientras subes de nuevo, sientes cómo el corazón te late un poco más fuerte, no de miedo, sino de conciencia de que estás cruzando una línea invisible. Sales otra vez a la galería. El aire frío y húmedo te envuelve de inmediato. La luz sigue allí, más o menos en la misma posición. Te colocas de forma que puedas ver bien el punto en la distancia. Apoyas una rodilla en el suelo para estabilizarte. Sostienes la linterna de mano con firmeza. Piensas un momento en qué señal emitir. Consideras varios códigos, pero vuelves al que antes se te había ocurrido. 3 destellos cortos, 3 largos, 3 cortos. No como un socorro literal, sino como una pregunta. Te veo. ¿Tú me ves? Acercas la llama a la mecha de la linterna de mano.
La enciendes, ajustas el obturador para poder abrir y cerrar la luz con precisión. Inspiras, expiras. Luego, mirando fijamente hacia el punto donde está la otra luz, comienzas. 3 destellos rápidos. Abres y cierras la luz de tu linterna con movimientos cortos. Luego, 3 destellos largos, mantienes la luz encendida más tiempo, dejas que se vea con claridad. Finalmente, otros 3 cortos. Terminas la secuencia y esperas. El mar sigue rugiendo abajo. La linterna del faro continúa su giro imperturbable. La bruma sigue flotando en capas. La otra luz permanece inalterada. Durante varios segundos, nada parece cambiar. Su cadencia continúa igual. 5 segundos de oscuridad. Un destello. No hay respuesta evidente. Una parte de ti siente una leve punzada de decepción, pero enseguida la reconoces como algo natural. Has lanzado una pregunta sin saber si habría alguien al otro lado. Aún así, decides no rendirte tan pronto. Repites la secuencia completa. 3 cortos, 3 largos, 3 cortos. De nuevo, silencio. De nuevo, la misma luz lejana, fiel a su cadencia, ajena a tu iniciativa. Te quedas quieto, observando. Y entonces, tras varios ciclos en los que la luz mantiene su ritmo, sucede algo casi imperceptible, que solo alguien con tu nivel de atención podría notar. En uno de los destellos, la duración cambia apenas un instante. No es más larga ni más corta de un modo evidente para cualquiera, pero tú, que llevas minutos contando mentalmente, percibes una leve vacilación, como si, por una fracción de segundo, la luz pensara antes de aparecer. No estás seguro de si lo has imaginado. Esperas al siguiente ciclo. Esta vez, el destello vuelve a su duración normal. La cadencia permanece. Podría haber sido solo una variación del combustible, un efecto de la bruma, un engaño de tus ojos cansados. Sin embargo, la sospecha se instala. Quizá, de alguna manera que no puedes medir, tu señal ha sido recibida. Más allá de si es o no una respuesta, algo dentro de ti ya ha cambiado. El mero hecho de haber respondido, de haber levantado tu propia luz hacia otra en la distancia, altera tu posición en esta historia. Ya no eres solo el observador que anota en un cuaderno las cosas extrañas que ve. Te has implicado, has entrado en ese intercambio mudo de señales que constituye el corazón de la navegación. Con calma, repites la secuencia una tercera y última vez, no esperando ya una respuesta concreta, sino como un gesto de respeto. Luego, apagas la linterna de mano, proteges la mecha y te quedas sentado en el suelo de piedra de la galería, la espalda apoyada en la pared de la torre. Mientras miras la luz lejana seguir su trayectoria, te invade una sensación de conexión silenciosa. Piensas que, quizá, el mensaje de ese navío, real o legendario, no es algo que debas descifrar del todo. Tal vez, su función es recordarte que, incluso en este punto aislado del océano, tu trabajo forma parte de una red inmensa de trayectorias, de vidas, de decisiones tomadas y no tomadas. Recuerdas, entonces, un detalle concreto de tu propia vida que hasta ahora considerabas menor. Años atrás, cuando recibiste la oferta de trasladarte a este faro, tuviste dudas. Venías de un puerto más concurrido, de una vida con más gente alrededor. Aceptar significaba asumir una soledad que muchos no entienden. Te sorprendió que la decisión final se tomara en una noche de lluvia, sin grandes ceremonias. Simplemente firmaste el papel. Ahora, sentado en esta galería húmeda, con la bruma rozándote el rostro y una luz enigmática parpadeando en el horizonte, te das cuenta de cómo aquella firma aparentemente banal ha cambiado no solo tu vida, sino la de otros. Piensas en el barco que apartaste de los escollos, en las rutas que se han trazado confiando en la luz del faro,
en los cuadernos que algún día alguien leerá, como tú has leído hoy el de Eusebio, y comprendes algo muy concreto, nada abstracto. Tu decisión, aquella noche de lluvia, ha hecho que, en este preciso instante, exista alguien aquí, en esta torre, dispuesto a encender una linterna de mano y responder a una luz misteriosa. Si hubieras elegido quedarte en el puerto, si otro farero estuviera ahora en tu lugar, tal vez la historia sería distinta. Tal vez nadie habría subido a la galería en este momento exacto. Tal vez la luz del navío seguiría repitiendo su mensaje sin que nadie, en décadas, se atreviera a tenderle la mano desde la costa. Esa comprensión te llena de un calor sereno. No se trata de sentirte héroe ni figura de leyenda. Se trata de reconocer que las decisiones silenciosas, las que tomas sin testigos, pueden resonar años después en las noches de otros. Tu trabajo cotidiano, con su disciplina constante, crea las condiciones para que momentos como este sean posibles. La luz en el horizonte comienza poco a poco a desvanecerse. No hay un apagón brusco ni un giro repentino. Simplemente, los destellos se hacen más débiles, la bruma los engulle, la distancia se amplía. Sigues mirando hasta que, finalmente, ya no estás seguro de estar viendo algo real o simplemente los ecos en tus ojos cansados. Te levantas despacio. Sientes las piernas un poco entumecidas por el tiempo que has estado ahí sentado. Vuelves al interior de la torre. Antes de bajar, echas una última mirada a la mar. Solo la oscuridad, rota por el giro incesante de tu linterna. Desciendes a la sala intermedia y te sientas ante el cuaderno de servicio. Sabes que las palabras que escribas ahora serán, en el futuro, la única huella concreta de lo que ha pasado esta noche. Tomas la pluma, la mojas en tinta y comienzas a describir, con rigor pero también con un leve temblor en la mano, todo lo que has visto: la aparición de la luz, su cadencia, su posición aparente, la duración del fenómeno. Incluyes también, con una mezcla de pudor y firmeza, la mención a tu propia señal con la linterna de mano. No adornas ni exageras. No dices que la luz respondió, porque no puedes asegurarlo. Te limitas a consignar que emitiste una secuencia de destellos y que, tras un rato, creíste notar una ligera variación en uno de los ciclos. Añades, en una frase final, que no hay forma de certificar si se trató de una respuesta consciente o de un efecto de las condiciones atmosféricas. Cierras la entrada con una reflexión sobria. Sea cual fuere la naturaleza de la luz, se considera importante dejar constancia de que el faro, como señal de costa, mantuvo en todo momento su servicio normal. La seguridad de la navegación no se vio comprometida. Queda, sin embargo, la impresión de haber asistido a la persistencia de una historia que se resiste a desaparecer. Al escribir la palabra persistencia, sientes que describe no solo al navío misterioso, sino también a ti y a todos los que han ocupado este faro. Persistencia en encender lámparas noche tras noche, en dar cuerda a mecanismos, en registrar detalles que otros podrían considerar insignificantes. Persistencia, incluso, en hacerse preguntas para las que quizá no haya respuesta definitiva. Cuando terminas de escribir, dejas la pluma a un lado, te recuestas unos segundos en la silla. Sientes el cansancio acumulado de la noche, pero también una calma profunda. Miras hacia la ventana. La oscuridad de afuera empieza a suavizarse apenas, una sombra más clara detrás de las nubes. Queda todavía un rato para el amanecer, pero ya no esperas ningún suceso extraordinario. La noche ha entregado lo que tenía que entregar. Subes una última vez a la linterna para comprobar el estado de las lámparas. Están bien.
El mecanismo sigue su marcha, aunque sabes que, en cuanto salga el sol, será hora de apagar la luz y dejar que el día tome el relevo. Te acercas a la lente, pasas la mano con cuidado por el borde del cristal como quien acaricia el lomo de un animal fiel. Piensas en cómo, dentro de unas horas, quizá un barco cualquiera, ajeno por completo a lo que ha ocurrido esta noche, pasará a distancia segura, guiado sin saberlo por una linterna que, durante unas horas, estuvo dialogando en silencio con otra luz más enigmática. Decides bajar al pequeño cuarto donde tienes tu camastro. El cuerpo te lo pide. Aún así, antes de acostarte, vuelves a almacenar cuidadosamente la linterna de mano, a dejar el cuaderno de servicio sobre la mesa, abierto por la última página para que la tinta termine de secarse. Te lavas la cara en la palangana, sientes el agua fría despertarte un instante más, solo para que, acto seguido, el cansancio se haga más nítido. Te tumbas en la cama sencilla, escuchando el murmullo del mar a través de las paredes. El faro sigue girando sobre tu cabeza. Sabes que, mientras duermes, su luz seguirá barriendo el horizonte durante las últimas horas de la noche. Piensas, un momento antes de cerrar los ojos, en el barco de Eusebio, en la carta de capitanía, en las palabras de Andrés y Mateo. Piensas en tu propia firma, años atrás, aceptando este puesto. Comprendes, con una claridad tranquila, que esta noche ha respondido a la pregunta que te acompañaba desde que leíste la carta. No era tanto, ¿qué es ese navío? Como, ¿qué lugar ocupas tú en esta historia? Y la respuesta no viene en forma de revelación espectacular, sino de un gesto muy concreto. El de haber levantado tu propia luz en una noche de bruma para decirle a otra presencia en la oscuridad, estoy aquí, te veo. Con esa certeza modesta pero profunda de que incluso en la soledad de un faro en 1880, tus decisiones silenciosas pueden enlazar con relatos que te preceden y con otros que vendrán, dejas que el peso de los párpados caiga. El rumor del mar se vuelve más lejano, más redondo. La rotación de la linterna se convierte en un pulso lento, casi como el de tu propio corazón. Te duermes sabiendo que, cuando amanezca, apagarás la luz del faro, harás tus anotaciones finales y, quizá, en algún puerto, a cientos de kilómetros, alguien leerá tu informe y sentirá una chispa de la misma curiosidad serena que hoy te ha acompañado. Mientras tanto, aquí, en la Torre Blanca sobre el acantilado, todo se aquieta. El misterio de la noche no te persigue, simplemente se repliega, satisfecho, hasta la próxima vez que algún farero, en algún tiempo, vuelva a mirar hacia el noroeste y se pregunte, ¿cómo tú, qué luces persisten más allá de lo que los mapas saben nombrar?